por tu exposición. Yo le preguntaría a Domiciano si tiene alguna pregunta más, algún comentario más que hacer. Ya veremos, a ver, la gente siempre se olvidan comentarios porque este es un tema que da mucho de sí, o sea, si se quiere uno alargar podría hablar una hora tranquilamente y dejarse cosas en el tintero, para explicar un poco todo el problema en sí, pero bueno, ya irá saliendo a medida que vaya preguntando la gente. ¿Os parece bien que entremos en ruegos y preguntas? ¿Me permitís que yo haga la primera? ¿El sistema de pensiones tiene futuro, sí o no? El sistema de pensiones no solamente tiene futuro, o sea, el sistema de pensiones es perfectamente sostenible, es mejorable y además es totalmente necesario. El sistema público de pensiones en España actúa como verdadero motor de cohesión social. No habríamos podido pasar estos años de crisis que se han montado ellos, que no es nuestra, sin que muchos abuelos hubieran estado ayudando a sus hijos y a sus nietos. Habría habido una revuelta. Y el sistema público de pensiones en España es el mayor redistribuidor de renta a nivel del Estado, de tal manera que se dice que si disminuyeran las pensiones se perderían 700.000 puestos de trabajo, o sea que no es peccata minuta. Por lo tanto, no solamente es sostenible, ha de ser sostenible, mejorable y totalmente necesario. Gracias. ¿Alguna pregunta más? En primer lugar, felicitar por el tema. Acércate el micro a la boca. No, así. Sí. ¿Ahora se oye mejor? Correcto. Bueno, en primer lugar, felicitar por el tema, y las intervenciones que ha habido son, objetivamente hablando, muy positivas. Las considero que corresponden con la realidad, pero hay que decir también, con alusión a lo que se ha dicho aquí, que, por ejemplo, si tenemos unas pensiones y un sistema social en España que es de los primeros en el mundo, ¿a quién hay que agradecérselo? A la generación que estamos aquí, que en condiciones muy precarias de persecución en las manifestaciones, donde Marcelino Camacho estaba en primera fila y donde hombres como yo estuvimos luchando 20 años contra la dictadura, porque en el fondo el tema es político. El tema es político. Hay que abordarlo desde perspectivas políticas. La seguridad social. Hay que decir también, en primer lugar, que pese a esa situación de problemas y de riesgos, porque los riesgos eran grandes, las persecuciones, en las manifestaciones para pedir aumento de sueldo no disparaban bolas de goma, ni gases lacrimógenos, disparaban balas de verdad, como lo pudimos ver en el Ferrol, lo pudimos ver en Granada, en muchos sitios donde murieron los compañeros trabajadores por pedir aumento de sueldo. Hemos conseguido una seguridad social buena, se está perdiendo, se están metiendo la tijera, se está quitando todo lo bueno y se invierte, y los gobiernos a nivel mundial están invirtiendo cada vez más en gastos militares. En España tenemos una monarquía que derrocha los millones y que nadie la quiere, pero nos la meten por los ojos. Entonces, los que luchamos entonces y lucharemos hasta la muerte, a los pocos años de vida que nos queda, yo pido que lo que tenemos que hacer es seguir luchando y que esta generación y que crecen ahora se olviden del botellón y que arrimen el hombro y no solo que luchen como hemos hecho nosotros, porque si no, por este camino seguirán haciendo lo que les da la gana. En España tendremos una democracia descafeinada y lo que no podremos es nunca levantar cabeza. He oído también a la Unión Europea. Siento la satisfacción y el orgullo de expresar una opinión generalizada entre nosotros y entre la sociedad de que el único camino que tenemos es luchar. Tenemos unos sindicatos que se van defendiendo nuestros intereses en la medida de que tengan apoyo social, porque ellos solos no lo pueden resolver. Tenemos que intervenir. ¿O es que vamos a tirar la toalla los que hemos luchado 40 años contra la dictadura, contra todo? No. Yo digo desde aquí, desde este foro, y aplaudo y digo que pienso, en mi sentir general,
Y muchas gracias por todo y perdonar si me he extendido. Al contrario, gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Desde luego es un tema fundamental y hay que reconocer que nuestros padres, nuestros abuelos, en aquel entonces trabajaban, vivían y cotizaban. Como han dicho los compañeros, nosotros estamos recogiendo el fruto de lo que ellos sembraron. Nosotros ahora tenemos que sembrar para que nuestros hijos, nietos, pues, también puedan disfrutar. El problema es que lo seguirán haciendo los que nos mandan, se lo gastarán en otros menesteres, seguiremos funcionando, y una de las pruebas es lo que hoy tenemos aquí. El formar plataformas para que todo eso funcione correctamente, para que tengan el sentido de que realmente los jubilados hemos trabajado y también merecemos vivir. Y gracias por la pregunta que has hecho, que ha sido muy buena. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿se oye? Sí, bueno, yo no quiero alargarme mucho, simplemente decir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho la mesa y señalaría una cosa muy importante, y es que el mayor problema de la recaudación de dinero para pagar las pensiones están en los sueldos de miseria que están ganando nuestros hijos. Ahí está el mayor problema. Entonces no solo tenemos que luchar por nuestras pensiones, sino que tenemos que luchar también por el que nuestros hijos cobren un salario digno. No puede, el gobierno no recibe ningún ingreso de la mayoría de los trabajadores que hoy en día trabajan, porque un trabajador que cobra 800 euros le pueden descontar lo que le descuente, pero luego, si es que tienen la obligación de hacer declaración de renta, se lo tienen que devolver, si es que tiene que tener la obligación de pagar, porque con esos sueldos no se pagan. Entonces, ¿de dónde se puede sacar dinero? Se puede sacar de muchos sitios. Donde no se puede sacar es del fondo de pensiones, que no solo lo han gastado en pensiones, sino que lo han ido dilapidando en robar de una u otra forma. ¿De dónde se puede sacar más? Las grandes fortunas son los que menos impuestos están pagando. Los que más impuestos pagamos somos los pensionistas, los trabajadores de a pie. Es decir, las grandes fortunas tienen muchos medios para evadir capital. No solo la que ha dicho el compañero que paga el 35% o el 24%. No, hay empresas y hay entidades financieras donde solamente se paga el 1%, que son las ICAP. Ahí se reúnen 100 socios, que uno puede aportar 100 millones de euros, que me parece que es el tope, puede aportar 99 millones, y el resto puede coger a varios amiguetes y aportar el resto, y pagan solo el 1%. La excusa que ponen algunos de los grandes empresarios o miembros del gobierno es de que si no existieran esta entidad, por ejemplo, ese capital saldría al exterior. Cojones. Evitemos, y perdón por la palabra, evitemos que ese dinero se fue. Habrá apretado el botón. Dejar de decir cojones igual sea. Habrás apretado el botón el interruptor. Abajo de todo uno de rojo. Sí, yo creo que... A ver, ¿me oye igual? Sí, bueno. Lo que sí os pido es que cada uno de nosotros, el próximo sábado, seamos capaces de reventar Barcelona, de colapsar Barcelona. Dar un ejemplo igual que lo han dado las mujeres el pasado día 8, donde fueron valientes y por primera vez se han visto tantas mujeres reivindicando unos derechos que de hecho les corresponde. Entonces tenemos que procurar que cada uno de nosotros, no ir nosotros, sino que cada uno de nosotros vayamos acompañados y arrastremos de algunos vecinos. Si cada uno de nosotros somos capaces de arrastrar de 2 o 3 vecinos, y en todas las entidades, en todos los pueblos se hace lo mismo,
reventaremos Barcelona, colapsaremos Barcelona. Que el gobierno se entere de que estamos vivos, de que tenemos ganas de luchar y que no solo estamos luchando por nuestros derechos y por nuestro beneficio, sino que estamos luchando por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de las generaciones venideras, que están ganando y están viviendo es desde hace mucho tiempo donde nuestros hijos van a tener menos prestaciones y van a vivir peor que nosotros. Van a tener sueldos más inferiores que nosotros. Entonces, es lo que pido. No me quiero extender más porque casi todo se ha dicho ahí, pero que también estoy de acuerdo en que se puede sacar de muchos medios dinero para pagar las pensiones. Hay infinidad de instituciones, por ejemplo, como es el Senado, que el Senado es un cementerio de elefantes, donde meten ahí a los amiguetes de los políticos, que ya los descartan de la política, los meten ahí ganando grandes sueldos. Que los políticos tengan que cotizar lo mismo que cotizamos nosotros. Yo he estado trabajando 42 años, afortunadamente en la misma empresa. Hoy en día eso casi es imposible que un joven pueda estar tanto tiempo trabajando en una misma empresa. Hay contratos no solamente de temporales de 6, 4, 5 meses, sino que hay contratos vergonzosamente por horas y con sueldos de miseria. Esta gente no paga impuestos, por lo tanto, el fondo de pensiones, ¿cómo se va a incrementar? ¿De dónde van a sacar dinero para el fondo para pagar las pensiones y sobre todo las pagas extras si no tienen ingresos? No tienen ingresos por eso, porque los salarios que se cobran hoy en día son muy inferiores a los que cobrábamos nosotros. Yo, afortunadamente, he tenido un salario más o menos digno y he estado pagando unos impuestos donde hoy en día supera lo que hoy en día cobran de sueldo. Entonces, no me quiero alargar más. Solamente decir eso, que llevemos, cada uno de nosotros, procuremos convenzamos a nuestros vecinos de que tenemos la obligación de luchar por nuestros derechos y demostrar que estamos dispuestos a luchar por lo que nos corresponde. Venga, gracias. Hola, quería hacer una aclaración. Los tertulianos, cuando están en la televisión y el gobierno, dicen que las pensiones son de lujo. De verdad, no sé cómo pueden decir que las pensiones son de lujo cuando la media española está en 970 euros. Y el 30% de las pensiones están por debajo de 600 euros. ¿Cómo pueden decir que tenemos unas pensiones de lujo? Cuando la Carta Social Europea dice que todo lo que esté por debajo de 1.080 euros está en el límite de la pobreza. Por lo tanto, a media 970, y no hablemos de las mujeres, tanto en los sueldos, que hay una diferencia de 423 euros entre los sueldos medios de una mujer y de un varón, y las pensiones realmente de las mujeres, de cada 3, una tiene la pensión por debajo de 700 euros. Así que no nos engañen diciendo que tenemos unas pensiones de lujo. Y nosotros además hemos cotizado, nos hemos ganado y hemos pagado nuestras pensiones. Que no intenten enfrentar a nuestros hijos y a nuestros nietos con nosotros. Ellos están pagando sus pensiones. ¿Alguna pregunta o alguna afirmación que han hecho los compañeros? Añadiendo una cosa más. Hay una cosa muy importante y es que los pensionistas, el dinero de la pensión, aparte, como se ha dicho aquí, que estamos sosteniendo a nuestra familia, que están con dificultades, el dinero de las pensiones va a consumo y el consumo mueve la economía. La gente mayor, evidentemente que todos queremos tener un rinconcillo, ¿no? Tenemos para que, por si acaso. Pero nosotros ya hemos comprado la vivienda, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. El dinero de la pensión básicamente va al consumo y el consumo mueve la economía. Eso es muy, muy importante. Antes se ha dicho también que eso crea muchos puestos de trabajo. Nosotros, el lema que tenemos es
pensiones dignas y salarios dignos. Y los sindicatos eso lo defendemos. Con los pensionistas, los que somos pensionistas, y los sindicatos eso lo defendemos dentro de los centros de trabajo, para que suban los sueldos y tengan mejores condiciones de vida la gente que está trabajando, que coticen y que no haya problemas con nuestras pensiones y con las futuras suyas. Hay una cuestión que no hemos, como decía compañeros, ¿verdad? Podríamos estar aquí hablando de muchas cosas, pero hay un tema importante que la gente ya lo sabe y en todo caso que no lo sepa se lo debemos explicar. Es decir, el PP hizo esa ley del 0,25%, de que se puede subir las pensiones del 0,25 más el IPC si las cuentas de la Seguridad Social están saneadas, y ya se están preocupando ellos de que no lo estén, por eso nos están subiendo el 0,25. Y hay otro tema que es el factor de sostenibilidad, que lo quieren aplicar a partir del 1 de enero del 2019. El factor de sostenibilidad dice lo siguiente: si antes a uno nos calculaban la pensión por los años cotizados y por la base de cotización y salía una pensión, una cantidad, ahora dicen esa cantidad se va a multiplicar por 1 o por un coeficiente menor de 1 en función de la esperanza de vida en aquellos momentos que la fija el gobierno. Es decir, y nosotros estamos, creo que todos, en contra de eso y que eso no se tiene que aplicar. Es decir, el gobierno, si se sale con la suya, dirá: a partir de 1 de enero consideramos que la esperanza de vida en los próximos 5 años es tanta. Y como es tanta, como vais a vivir más años, esa es su teoría, como vais a vivir más años, vais a cobrar la pensión más años. Y si queréis que haya dinero para que cobréis la pensión más años, os las tenemos que rebajar ya de entrada. Entonces, y ese factor que ellos fijarían sería durante 5 años. Si esto lo aplican, eso cambia radicalmente el carácter público y el carácter solidario que tiene nuestro sistema público de pensiones. Mucho cuidado con esto, porque eso lo quieren aplicar. Y hay que decir también que cuando se habla de que la esperanza de vida va creciendo, hay informes últimamente que dicen que no, que con la crisis económica el promedio de la esperanza de vida está bajando. Otro día lo dijo Juan Coscubiela, el amigo Juan, presentando el libro que ha hecho de Empantanados. Decía que hay cifras, hay datos ya que en los últimos 4 o 5 años ha bajado la esperanza de vida. Y Vicens Navarro, catedrático Vicens Navarro, en una charla decía que en Barcelona, según en qué barrios se viva, hay una esperanza de vida diferente. Decía que en los barrios altos de Barcelona, donde vive la gente rica, comparado con los barrios como Ciutat Vella, donde vive la gente más justa, hay 9 años de diferencia en la esperanza de vida. Es decir, que la gente rica, de Cataluña y de toda España, vive 9 años más que la gente que está en peores condiciones económicas. O sea que mucho cuidado con eso, porque ese factor de sostenibilidad que hacen la previsión, hacen una media, y la media ya lo sabemos. Yo gano 2.000 euros y tú no ganas nada, el promedio es que ganamos 1.000 euros cada uno. Han robado una por ver dinero. Las palabras no son inocentes y esto se ha dicho varias veces desde la mesa, ¿no? Yo pediría, porque ya estoy un poco harto de escuchar la palabra reforma laboral, que la desechemos, que la descartemos, porque una reforma es mejorar lo que había anteriormente. Aquí no es una reforma laboral, sino es una demolición o una destrucción de los derechos laborales. Esa reforma sería una reforma empresarial, porque quienes se han beneficiado han sido los empresarios, ¿no? Por lo tanto, yo, cuando hablemos de eso, digamos de la destrucción de los derechos laborales, más que eliminar la palabra reforma, porque las palabras no son inocentes, eso por un lado. Por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo aquí y que hay dinero. Hay economistas que establecen una horquilla entre 80.000 y 200.000 millones que se pierden al año entre la corrupción y el no pagar determinados tipos de los impuestos. Las pequeñas empresas, se ha hablado también por aquí, digo, las multinacionales pagan un 1%, mientras
un jubilado o una persona que está cobrando, cualquier trabajador, paga del 18, 20, 20 y tantos % de eso, y después está todo el tema de los paraísos fiscales. Es decir, dinero hay, y en eso estoy totalmente de acuerdo, y que no nos quieran engañar con respecto a esto. Y otra cuestión es que estamos, últimamente, estamos presenciando que hay gente que está siendo detenida o enviándosela a la cárcel pues, por tuitear unos chistes de Carrero Blanco, un fascista que murió hace 45 años o que ETA le mató, o que unos cantantes están poniendo unas canciones y se les está condenando en la cárcel, o uno pone la cara de Jesucristo, que hay una sensibilidad en este país muy grande y que los jueces están interviniendo en eso, y sin embargo la señora Villalobos, la señora Páñez, se está humillando y riéndose de todos los trabajadores y de todos los jubilados, humillándoles con la señora Villalobos con expresiones que ya se han dicho ahí antes, pero que también pues con ella está divina de la muerte, que hasta los 80 años no piensa jubilarse, cuando esa señora no hace absolutamente nada, va en coche para arriba y para abajo, está siempre caminando entre alfombras, la pagan la comida, tiene un salario increíble, etc. Y la señora Fátima Baño lo mismo, y el corrupto del señor Rajoy exactamente lo mismo. Yo pediría, yo no sé si desde las organizaciones que se están haciendo aquí se puede presentar una querella criminal contra estas personas porque están humillando y despreciando a millones de personas, y sin embargo aquí no sé si es la Fiscalía la que tendría que intervenir de oficio o quién, pero sin embargo para una persona que canta una canción o que pone un Twitter o que se pone una foto de Jesucristo con su cara, pues son sancionados y vilipendiados. Nada más. Gracias. Hola. A ver, yo me he incorporado al clan pensionista hace un mes y poco. Y sí, bienvenido al 025. Entonces, yo hay una consideración que me gustaría hacer, y es de que el sistema de pensiones va en consonancia con el sistema económico. Entonces, quiere decir, la seguridad social, eso que nos quede claro, yo al menos así lo entiendo, seguramente hay también economistas como Luis Navarro y algunos otros que lo tienen bastante claro, que es que la seguridad social ya no interesa. No interesa porque el sistema económico, cuando obtuvo un crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, fue gracias a una expansión de la seguridad social. Debido a que se consiguió un poder adquisitivo de la clase trabajadora y eso hizo crecer la economía. La situación actual es radicalmente distinta y aquí se está hablando de que las condiciones de trabajo son cada vez más precarias y lo seguirán siendo. Eso no es porque yo quiera, evidentemente, sino porque la situación, el planteamiento del sistema económico actual lo requiere. Entonces, hablar de temas de que si los pensionistas por un lado, los precarios por otro, todos tenemos una serie de necesidades a cubrir, de reivindicaciones. Pero en el momento en que esas reivindicaciones no se vinculen a las de la clase trabajadora en general, a los precarios, a las mujeres y a todo esto, no haremos nada. No haremos nada. Y entiendo que lo que apuntabais antes, que las previsiones que son estas de hacer esos cálculos maravillosos de que según lo que se viva nos pagarán, eso no lo ha dicho Rajoy. Ni lo ha dicho Rajoy, ni lo dijo en su día Zapatero, ni el Felipe González, ni la izquierda tradicional que abunda en este país. Que habla mucho, se le llena la boca y poco hace. Entonces, eso que lo dijo es la Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, que dijo que los viejos somos un problema para el estado económico actual, para el sistema económico. Por lo tanto, como no somos productivos, igual que gran parte de la clase trabajadora ya no interesa, nos tiene que ir acotando y dejando en lo mínimo.
Por eso yo entiendo de que las luchas de los pensionistas empiezan por la concienciación, pasan a un estadio de movilización y luego un estadio que es la presión social. Si bien las mujeres el día 8 se hicieron notar, fueron porque salieron a la calle. Y no por paros de 15 minutos o 2 horas, sino porque se manifestaron más allá. Entonces, lo que no puedo entender es como sindicatos institucionales, como comisiones UGT, y lo siento la crítica, pero la tengo que hacer, no le pegan una patada a la mesa en la cual se sienta la señora Celia Villalobos, que es la presidenta del Pacto de Toledo, y la envían a hacer gárgaras. Porque esta señora, junto con el resto de políticos, solamente miran por sus intereses. Y lo que otra cosa se debería denunciar muy claramente, que es un ejemplo, vamos, discriminatorio al 100%, es como los presidentes de este país, cuando se jubilan, tienen una pensión vitalicia por haber sido presidentes y luego hablan en nombre de los pensionistas. Esto es una vergüenza. Y mientras siga siendo así, y los pensionistas, los precarios, las mujeres, no empecemos a luchar de forma autónoma, independientemente de todos los intereses políticos, sindicales, etcétera, etcétera, que hay por ahí, no haremos nada. Porque el sistema quiere vernos así, hundidos, humillados, marginados y cada vez con menos poder adquisitivo. Gracias. Yo voy a tratar de contestar a estas dos últimas intervenciones de forma telegráfica, ¿vale? Yo en mi intervención ya decía que cuando nos están hablando de que un derecho genera déficit, están pervirtiendo el lenguaje, en línea con lo que decía no el señor que hablaba ahora, sino el otro. Por lo tanto, no hemos de entrar en el juego de la perversión del lenguaje, o sea, beneficios y pérdidas lo tienen las empresas. Los derechos son derechos y se tienen que cumplir. Y si para cumplirlo se necesita recaudar más impuestos de quien tiene el dinero, que lo hagan, ¿vale? Las reformas laborales, que también se ha referido a las reformas laborales. Si uno observara ahora el Estatuto de los Trabajadores del 80, yo creo que hay, bueno, como de la noche al día, de lo que era el Estatuto de los Trabajadores y lo que es el Estatuto de los Trabajadores. Y eso es el hecho que mejor referencia nos puede hacer de lo que han servido todas las reformas laborales. Todas. No solo la última de Rajoy, que nos ha llevado al esclavismo del siglo XXI. Todas las reformas laborales solamente han servido para reducir derechos de los trabajadores, salarios de los trabajadores y negociación colectiva, ¿vale? Factor de sostenibilidad que os ha comentado antes el compañero. El factor de sostenibilidad incluye una cosa que es todavía mucho más seria de esa que han planteado. Eso quiere decir que los ingresos de la seguridad social han de ser igual a los gastos. Y si por una parte ya llevan años reduciendo los ingresos, para cuando ese factor de sostenibilidad entre en vigor y las necesidades de los pensionistas cada vez son mayores, evidentemente eso nos llevará a una reducción de pensiones. No solo lo dice Ignacio Zubiri, catedrático de Economía del País Vasco, lo dicen muchísimos economistas. Las pensiones en este país, si no le hacemos frente, llevarán a una reducción de un 35%, y es mucho dinero. Otras formas de hacer política, es evidente. Yo muchas veces digo en las charlas que nosotros somos corresponsables de lo que está pasando. No somos inocuos. Nosotros tenemos unos hijos a los que hemos educado de una manera, ¿vale? Y nosotros vivimos en una sociedad y ahora la sociedad es muy diferente por lo que nosotros hemos hecho. Y la gente que nos gobierna, que está arriba, es un reflejo de la sociedad que tenemos abajo, ¿vale? Y eso se puede cambiar. Tenemos un país aquí al lado que se llama Portugal, que hay una coalición de gobierno llamada de izquierda, que está subiendo las pensiones,
que está quitando el dinero público a los colegios del Opus que segregan por sexo, y aquí estamos en un estado aconfesional que sigue dando dinero a expuertas para mantener esos colegios públicos, ¿vale? O sea, estamos en un estado que ni tiene separación de poderes, por lo que decía el compañero que hablaba antes, y los jueces van por una banda y hacen caso mimético de lo que dice el gobierno, de lo que les dice el gobierno, y eso es lo que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, el referente a eso, hay otras formas de hacer política. Mirad, el 14 de julio del julio pasado, entró en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que acometía la reforma del sistema público de pensiones. Ese proyecto de ley está redactado por catedráticos de Economía y de Derecho de todo el país, y de los mejores. Y ese proyecto de ley está vetado en el Congreso de los Diputados por muchos motivos. Pero uno, y yo creo que es el principal, por el que le vetan, es para que los ciudadanos no nos demos cuenta de que se pueden hacer políticas diferentes que las que dicta Bruselas, ¿vale? En relación con las que hace Portugal, por ejemplo. Y por eso no se lleva ese proyecto de ley a votación al Congreso de los Diputados. Y aquí hay partidos políticos que tienen mucho que ver en ese tema, porque ha habido una coalición de partidos que ha presentado ese proyecto de ley, y hay dos partidos principalmente que lo vetan, que son Ciudadanos y PP, evidentemente, que gobiernan, pero hay otros partidos como el PSOE que está de perfil, y no se sabe si viene o si va, ¿vale? Y yo creo que ya va siendo hora de que empecemos a pronunciarnos de Por lo tanto, seamos un poco serios con la situación. Nosotros, desde la Marea Pensionista y desde la Coordinadora Estatal, hemos convocado el día 17 la siguiente movilización, porque nos la han pedido insistentemente que hagamos las movilizaciones en sábado, ¿vale? Y hemos decidido hacerla en sábado porque buscamos desesperadamente una solidaridad intergeneracional. Este no es un problema de pensionistas, lo he dicho antes en mi intervención y lo vuelvo a repetir. Este es un problema de las generaciones futuras. Y por lo tanto, en la manifestación del sábado queremos ver abuelos, padres y nietos. Queremos ver a todo el mundo en Barcelona, en la plaza de Urquinaona. Y tienen, como decía el compañero antes, colapsar Barcelona, lo mismo que las mujeres la colapsaron el día 8, porque será la única forma de salir de esta situación. Y si la presión que ejercemos desde la calle es constante, cambiaremos la deriva de los sindicatos actuales y cambiaremos la deriva de los partidos de izquierda actuales, que no se sabe dónde están, ¿vale? Gracias. Sí. Hola, buenos días. En principio querría agradecer a los ponentes por tanta buena información que nos están aportando. Y resulta, en general puedo decir que estoy en acuerdo con la mayoría de los intervinientes, y sobre todo con el último señor que ha hablado al respecto. Sabemos que tenemos que ser conscientes de que el futuro de las pensiones no solamente va para nosotros, sino para nuestros hijos. Felicitar también al movimiento de las mujeres del otro día, del 8 de esta semana, con lo cual han tomado conciencia de que son un gran motor de cambios que necesita esta sociedad. Y por otra parte, lo único que me gustaría hacerles a la mesa es, bueno, primero decir, ser muy consciente de que los medios de comunicación están preparando con globos sondas todo lo que nos puede venir, que están al servicio del poder
y nos están preparando, hablando de pensiones y de otros temas para que nos vayamos acostumbrando y que no nos suene a chino, que una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. Y lo que quería aportar una cosa, sobre todo a incentivar a que estas negociaciones se urjan lo antes posible, porque teniendo en cuenta que para mí todo lo que habéis dicho es absolutamente verdad, sé de que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Los sindicatos actualmente están un poco supeditados porque en el fondo están subvencionados con el Estado actual. Quiero decir que están un poco mimetizados, pero sobre todo lo que me gustaría comentar una visión un poquito más generalista para saber dónde estamos. O sea, incentivar a que esta negociación, que tan importante lo estáis haciendo, se haga lo antes posible, porque este año, según datos contrastados por varios economistas independientes, el gobierno tiene una excusa bastante grande, porque está supeditado por Europa, debido a que a partir de finales de septiembre nos vence una gran hipoteca que no la vamos a poder renovar. Y esa nadie lo dice, nadie absolutamente dice nada absolutamente de estos 80.000 millones que a finales de septiembre, primeros de octubre, el Estado, con sus correspondientes intereses, tiene que devolver. Si esos 80.000 millones de euros se le suma el déficit que llevamos este año, son 130.000 millones para este año, que afortunadamente los intereses están bajos y podemos tirando. No sabemos si van a subir y que no nos van a renovar Europa, ya nos lo han dicho, pero esto nadie lo dice. No sé si esto lo tenéis en cuenta, porque es una gran excusa para saber en la situación de las pensiones. Y el año que viene quedan 139.000 millones de deuda que no las van a negociar. El Banco Central Europeo dice que no va a comprar más nuestra deuda. No sé si esta situación la tenéis en cuenta para poder anticipar cualquier tipo de acuerdo o negociación respecto a las pensiones. Gracias. Gracias. Sí, bueno, Dos cosas que han salido y otra que no ha salido, pero que yo creo que es interesante decirla. El sistema público de pensiones en estos momentos es deficitario y hemos explicado de qué manera se pueden aumentar los ingresos. Pero cuidado que nadie se lleve engaño. El sistema público de pensiones es deficitario en estos momentos, como están las cosas, en España y en Cataluña. En Cataluña, el sistema público de pensiones en estos momentos, a finales de este año pasado, es deficitario en 18.000 millones de euros. Ya hemos explicado cómo se puede resolver. Pero en Cataluña es deficitario 4.000 millones de euros. Cuidado que no nos pinten escenarios y solución. Y todo eso depende de las cotizaciones. La segunda cuestión es que, lo que hemos dicho antes, es decir, el día 17 hay una manifestaciones en toda España que convocan los sindicatos de clase, es decir, comisiones obreras, UGT y las plataformas. Habéis convocado ya la fuerza. Ha convocado la fuerza que tenemos todos. Yo soy desde... Perdón. Espera, déjame acabar de hablar. Yo estoy en comisiones desde el año 69, me he jubilado y sigo en comisiones, y comisiones obreras hace ya unos días, y junto con UGT. Antes, comisiones y UGT teníamos diferencias y nos discutíamos mucho. Ahora hemos conseguido, haciendo un esfuerzo todos, ir juntos. Porque si no vamos juntos, entonces la fuerza que tenemos es menos. Entonces hay otra cuestión que es el tema de los sindicatos. Algún compañero ha dicho que si los sindicatos están subvencionados. Los sindicatos, básicamente los dos sindicatos mayores, recibimos al cabo del año del gobierno 16 millones de euros en concepto de las elecciones sindicales. Los partidos políticos en los ayuntamientos, comunidades autónomas y Congreso de Diputados, cuando hay elecciones por concejal y por diputado,
por los gastos electorales de la campaña, reciben unas subvenciones del Estado. Eso desde ya hace tiempo, los sindicatos de clase pedimos que nosotros también queríamos que se pagaran, aunque parcialmente, porque con eso no se llega, los gastos de las elecciones. Entonces, es falso. Eso, quien más ataca a los sindicatos de clase, que hay sindicatos amarillos y hay sindicatos de gremialistas. Quien más ataca a los sindicatos de clase, en primer lugar, es la gran patronal. En segundo lugar, es el gobierno básicamente del PP. ¿Vosotros habéis visto en las tertulias de la televisión o de la radio que hablan de las pensiones y que hablan de otras cosas representantes de los sindicatos? ¿A que no? Porque no les interesa que vayan economistas de derecha, jefes de estudio del banco tal, etcétera, porque no les interesa eso. Y entonces nosotros os hemos dicho antes que nosotros convocamos y convocaremos continuamente movilizaciones para el tema de las pensiones. Pero nosotros, para ese día 14, y para todo lo que se haga, nosotros estamos presentes dentro de los jubilados, pero estamos, insisto, presentes en las empresas, y nosotros en las empresas vamos a entrar también toda la información para que el día 14 los trabajadores de las empresas vayan. 17. Y lo vamos a hacer a través de los representantes. Porque es una realidad, yo entiendo que haya que no le pueda gustar, que cuando haya elecciones sindicales en las empresas, los trabajadores, cuando eligen a sus representantes, al primer sindicato que votan es el sindicato de comisiones obreras, que es el primer sindicato en Cataluña y en España. El que no vota a comisiones obreras, votan a la UGT, que es el segundo sindicato de clase de España. Después votan a la USO, a una cierta diferencia. Y después, a bastante más diferencia, votan a la CGT, que es también un sindicato de clase. Entonces, los sindicatos tenemos, como todo el mundo, todos los colectivos que hay en el país, aciertos y errores. Pero en esto, los sindicatos somos la fuerza que la patronal y el gobierno del PP quisiera debilitar, quisiera hundir, y nosotros estamos siempre a favor de la unidad. Y la manifestación del 17 y todo lo que venga en España, en Cataluña y en Barcelona, vamos a procurar hacerlo conjuntamente con todo el mundo, aunque tengamos algunas diferencias, porque la unidad nos hace fuertes y la división nos hace débiles. Tienen la palabra aquí. Sí, un momentito. A ver, esto es una charla sobre pensiones y a veces tampoco nos falta llegar a malos entendidos entre comisiones, OCC y una cosa u otra. Yo quería ir un poquitín más en cuestión a lo que realmente estamos tratando aquí. Yo a la mesa voy a hacer una pregunta que creo que nadie la ha hecho. Pero hay palabras seguidas, Hay, después, por favor. Hay una cosa que nos ha dicho, y yo le pregunto a la mesa, que el Estado dice que el plan de pensión, o sea, las pensiones se van a ir y que tenemos que hacer un plan de pensiones. ¿Son buenos los planes de pensiones? A ver, yo antes de hablar de los planes de pensiones privados y sin ánimo de polemizar, yo creo que tengo la obligación de decir que la convocatoria del día 17 salió de la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones y que posteriormente a esa convocatoria, desde Valencia, Unai Sordo y Álvarez dijeron que también convocaban el día 17, ¿vale? Entonces, yo también estoy por la unidad, evidentemente, pero es que la unidad requiere una serie de reconocimientos. Si el compañero ha dicho muy bien, todas las organizaciones se equivocan. A veces, las personas nos equivocamos, las organizaciones se equivocan y todo, ¿vale? Pero los sindicatos y las organizaciones no pueden funcionar y no pueden mejorar si no tienen crítica. Por lo tanto, unidad sí, pero hemos de reconocer los errores.
Y un error clave que hoy por hoy ellos no reconocen, yo ya no voy al Pacto de Toledo, que ya lo he dicho antes en mi intervención, que fue un torpedo a la línea de flotación del sistema, pero hombre, la reforma del 2011 de Zapatero fue un gravísimo error, porque significa un 20% en las expectativas de pensiones futuras. Yo entiendo que el compañero no lo quiera reconocer aquí porque no tiene autoridad, pero aclaremos y clarifiquemos un poco las cosas. A mí sí me dice, bueno, pues hemos convocado, a ver si de forma unitaria, ya que había convocado la coordinadora, podemos trabajarlo, podemos... Pues perfecto, pero no puedo aceptar que me digan que convocaron comisiones obreras en UGT cuando 8 días antes nosotros habíamos lanzado la convocatoria, ¿vale? Y sin ánimo de polemizar, no quiero polemizar. Voy al tema de pensiones privadas. Para tener una pensión el día de mañana, desde que uno se jubila hasta lo que tenga de vida, ¿vale?, de 800 euros, ha de ahorrar en un plan de pensiones previamente 280.000 euros, ¿vale? Con lo cual yo no creo que los salarios de hoy en día ni los contratos de hoy en día estén en situación de que nos podamos permitir un traspaso del sistema público al sistema privado. Y os pondré un ejemplo. Suecia hizo una reforma estructural de su sistema público de pensiones. Pensad que os pongo Suecia, no Dinamarca, donde las pensiones públicas se pagan todas de los presupuestos generales del Estado. Suecia hizo una reforma estructural de su sistema de pensiones basado en 3 patas, ¿vale? Y una de las patas era que una parte iba a los bancos para que los bancos lo gestionaran, la otra parte era una pensión de subsistencia que pagaba el Estado y las otras eran cuentas nominales o algo así, que ya oiréis hablar de ellas, que nos vienen pronto porque quieren implantarlo en España. Suecia ya no sabe qué hacer con sus pensiones, ya está arrepentida a día de hoy como Estado de haber acometido esa reforma del sistema público de pensiones. Y en España los bancos, lo único que han hecho hasta ahora, que yo sepa, ha sido robar a la gente, robarlo con hipotecas suelo, con preferentes, de 1000 maneras. O sea, no tenemos en España unas entidades financieras, ni muchísimo menos, como para poder confiar en ellas que el día de mañana vayas a cobrar una pensión de un dinero que tú has puesto ahí. Y además yo lanzo otra propuesta. Si una persona ingresa dinero que le permite vivir dignamente y le sobra dinero para hacerse un plan de pensiones, ¿por qué no puede sumarlo al sistema público de pensiones y tener una pensión mayor? ¿Qué hay en contra de eso? De que el Estado sea el garante del dinero que deposita ese ciudadano o esa ciudadana ahí. No, desde nuestro punto de vista, los sistemas privados de pensiones de capitalización, que se llaman, son una auténtica estafa. O sea que, por favor, no los hagáis, porque se lo comen todas las comisiones bancarias. ¿Sí? Aquí tiene la palabra, ¿Sí? Sí, lo he dicho antes. Tiene la palabra. Sí, yo quería una cuestión, bueno, dos cuestiones. O la primera, por la cuestión del tema de pensiones y tal. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos que donde no lleguen las cotizaciones vaya a cargo de los presupuestos generales del Estado, aparte de decirlo, porque en verdad creemos que debe de ser así, es que luego además, si todos los españoles somos iguales ante la ley, según ellos dicen la Constitución y tal, por ejemplo, los senadores, diputados, magistrados, en fin, cantidad de gente tiene sus pensiones garantizadas a través del Estado. La clase pasiva, me parece que se llama. ¿Por qué los demás no tenemos que tenerla? O sea, que por lo tanto me parece que es de ley y es muy correcto que esto sea así. Y luego esto porque, bueno, todos estamos, o yo por lo menos he escuchado que se está en contra de las pensiones privadas. Yo el otro día leí en la prensa que comisiones UGT habían llegado a un acuerdo con el BBVA para gestionar
los fondos de pensiones privadas, que ellos hacen a través de las empresas, a través de esto. El otro día también parece que salió, digo por aclarar, ¿no?, que decían que comisiones UGT aproximadamente habían tenido 1 millón de euros por las comisiones de la gestión de los fondos privados de pensiones de los funcionarios. Esto está ahí. Y hace 2 semanas aproximadamente se firmó el convenio en la FOR de Valencia, donde uno de los puntos era un plan de pensiones privadas de empresas firmada también evidentemente por el sindicato mayoritario, porque hubo otros sindicatos que se han negado a firmarlo. Esto pues, está ahí. Y luego cuando se habla del Pacto de Toledo, de todo esto que cuando se cotizaba antes del Pacto de Toledo, el Estado hacía con los sobrantes de las cotizaciones pues las obras que hacía y tal, ¿vale? Eso, cuando se firmó el Pacto de Toledo, y el Pacto de Toledo se llevó que a partir de esa fecha ese fondo era cero, y que a partir de esa fecha se empezaba a acumular y tal, alguien firmó ese pacto. Bueno, yo, a ver, un momentito. Yo quería hacer una aclaración. Yo vengo de Chile, donde hay pensiones privadas, ya que tú has preguntado las pensiones privadas, y ahí han llevado un país a la miseria, realmente a la miseria. La gente hasta los 80 años tiene que trabajar, se jubilan y van desesperados buscando trabajo, porque no pueden vivir. ¿Dónde? En Chile, donde allí hicieron la privatización, el único país que ha privatizado las pensiones porque estaba Pinochet. Por lo tanto, que tengáis muy en claro lo que es una privatización. Y perdona, los pactos de Toledo se hicieron bajo la presión de los grandes capitales, de los bancos, que presionaron a todos nuestros parlamentarios porque les interesaba privatizar las pensiones. Y eso es el motivo de los pactos de Toledo. Y como sabéis, la marea pensionista está en contra de los pactos de Toledo. Que lo tengáis claro que es un engaño. Los pactos de Toledo lo que pretendieron los grandes capitales es llevar a la privatización. Y allí se hicieron los primeros planes privados, lamentablemente. Por lo tanto, tenerlos claro que los planes privados es un engaño. Bueno, gracias. Bueno, com que ja és una hora determinada, donar les gràcies a tothom per aquesta vinguda en aquesta xarra. Gràcies i esperant de tot cor que les pensions no es perdin mai i que segueixin treballant. Gràcies per la vostra...